Cansado de presenciar el abuso de los propietarios de la azucarera Roma, Vallejo renuncia a su puesto. En 1913 regresa a Trujillo y encuentra trabajo como profesor en un centro escolar de varones. Se aloja en un hotel muy modesto, a una cuadra de la Plaza de Armas. Su amigo, el poeta Ernesto More, cuenta que los profesores colegas de Vallejo lo creían loco y que al pasar cerca a él lo miraban de reojo. Lo creían loco porque era muy callado y llevaba el pelo desordenado como un león. Además, escribía en difícil. More añade que Vallejo se reía del asunto y acentuaba esos tonos. De seguro, se entretenía con la impresión que provocaba en sus colegas. Luego de su trabajo en la Hacienda Roma y de su primera experiencia como profesor de colegio, Vallejo entra a dictar clases a otro colegio de la ciudad de Trujillo, al primer grado de primaria. Entre sus alumnos estaba Ciro Alegría, el futuro gran novelista indigenista del Perú. Así escribió Ciro Alegría su recuerdo del profesor Vallejo. Con una faz de líneas duras y definidas, la nariz enérgica y el mentón, más enérgico todavía, sobresalía en la parte inferior como una quilla. Sus ojos oscuros brillaban como si hubiera lágrimas en ellos. Luego, Alegría añade: de todo su ser fluía una gran tristeza. Nunca he visto un hombre que pareciera más triste. Pero también recuerda que por ratos la alegría se paseaba por su alma como el sol por las lomas, y entonces era uno más entre nosotros, salvo que grande. Esto se daba especialmente cuando el profesor Vallejo decomisaba caramelos prohibidos de chuparse en horas de clase. Vallejo, igual que un detective disimulado tras el libro que andaba leyendo, exploraba el aula y descubría a los infractores. Alegría añade que durante aquellas batidas todos se contagiaban del espíritu juguetón de Vallejo y reían llenos de felicidad. El niño Ciro Alegría sintió que había obtenido su primer éxito literario luego de recibir elogios por parte de su profesor Vallejo, luego de que éste leyera una historia ambientada en el campo. «Has contado bien», le dijo Vallejo, y el niño, por supuesto, se puso feliz. Hasta que se fue del Perú, Vallejo trabajó como maestro de primaria, y en cierto sentido fue un niño grande que le hablaba a otros niños. En España aparta de mí este cáliz, Vallejo dice: niños del mundo, si España cae... Es la manera de hablar de Santiago de Chuco, esa manera coloquial, esa manera con una serie de sintaxis especial, y ahí encontramos también el modo cotidiano de decir las cosas, ¿no? Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir. Si cae... Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas, está nuestra madre con sus férulas, está madre y maestra. ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir. Salid, niños del mundo, id a buscarla. A pesar de todo lo que estamos hablando, de que Vallejo, como cualquier hombre común, sabía amar, sabía odiar, sabía emborracharse y todo, Vallejo, pienso que una de sus grandes virtudes era encontrar símbolos, y el símbolo de la pureza, de la inocencia, de la transparencia, de la perfección era el niño, que todavía no está contaminado con eso que se llama la condición humana. Simultáneamente a su trabajo como profesor de colegio, Vallejo reúne un dinero y retoma sus estudios en la Universidad de Trujillo. En esa época publica sus primeros poemas en la revista escolar Cultura Infantil. Vallejo publica su primer poema en esta revista con el título de Fosforescencia.
que es un poema didáctico que había escrito él para sus alumnos, ¿no? Él enseñaba ciencias en este colegio porque había acreditado que se había matriculado o que había estudiado ciencias en San Marcos. En 1915 se gradúa de bachiller en letras con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Ese mismo año fallece su hermano Miguel, quien lo seguía en edad. Esta muerte lo afecta muchísimo y le dedica más adelante uno de los poemas incluido en los Heraldos Negros llamado A mi hermano Miguel. Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos a esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos... Miguel, tú te escondiste una noche de agosto, al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá. 1916 es un año clave. Vallejo forma parte de la intelectualidad norteña conocida como la Bohemia de Trujillo o el Grupo Norte. Figuran entre estos impetuosos jóvenes el ensayista y pensador Antenor Orrego, director del diario La Reforma, el poeta Alcides Espelucín, director del diario La Industria, José Eulogio Garrido, el pintor Macedonio de la Torre y el todavía bisoño líder político Víctor Raúl Haya de la Torre. Más adelante, todos se convertirían en grandes personalidades de la intelectualidad peruana. A Vallejo le decían Cholo, de manera cariñosa. Es en este grupo donde Vallejo da un giro en su poesía y empieza a dejar los moldes clásicos. Cuenta Alcides Espelucín que en 1915 Vallejo presentó a Orrego, el líder de la Bohemia, una poesía llamada La Aldeana, que despertó la admiración del grupo por su fresca tonalidad. Al poco tiempo, Vallejo gana un concurso de poesía. En enero de 1916, La Aldeana es el primer poema de Vallejo publicado en Lima, en la revista Balnearios. En una carta dirigida a Luis Alberto Sánchez muchos años después, Haya de la Torre recuerda cómo era el carácter de César Vallejo. Al principio yo le tenía poca simpatía al Cholo, porque era excelente alumno. Pero poco a poco, su bondad, su ternura, su tendencia a venir a mí y a salir juntos de clase, a prestarme sus copias, su sentido del humor, lo acercó a mí. Estamos en casa del hijo del notable pintor norteño Macedonio de la Torre. Como ven, hay varios de sus cuadros colgando en las paredes. Macedonio y Vallejo tuvieron una gran amistad. De hecho, la primera vez que Vallejo recitó Los Heraldos Negros fue en casa de Macedonio de la Torre, en Trujillo. Siempre se ha pensado que Vallejo era un hombre triste, taciturno, serio. Sin embargo, Macedonio cuenta una anécdota sobre él que nos puede iluminar otra parte de su personalidad. Dicen que Vallejo siempre usaba terno plomo. Un día, de pronto, apareció con un terno negro. Y cuando Macedonio le preguntó, ¿por qué estás vestido con terno negro?, Vallejo le respondió, es que estoy de duelo por la muerte de mi terno plomo. Macedonio pinta un retrato de Vallejo y lo hace con un Cristo entre las cejas. Contaba Macedonio que Vallejo decía que era ateo, pero que todo el tiempo hablaba de Dios. De hecho, uno de los temas importantes y siempre presente en la poesía de Vallejo es precisamente ese, Dios. Yo siempre recomiendo de que se hable de la relación de Vallejo con Dios Padre y su relación con Dios Hijo. Con Dios Padre pues es parricida, pero con Dios Hijo Jesucristo, al contrario, hasta se identifica, ¿no? Un domingo de Ramos que entré al mundo, ya lejos para siempre de Belén. Hay una identificación con Cristo, pero cuando en los dados eternos, ¿no?, altivamente reta a Dios a jugar con los dados,
esa parresía, ¿no? Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre, el Dios es él. La cosa ha sido pues casual, me parece que es interesantísimo que él muera un Viernes Santo, ¿no? Qué bien que se haya equivocado, porque él dijo me moriré un jueves. Pero parece que el destino, que a veces juega a favor de los grandes, hizo que muriera un Viernes Santo, igual que Jesucristo, ¿no? Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París, y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro, con un palo y duro. Según las versiones de todos los parientes que me han rodeado y que hemos hablado siempre sobre nuestro querido tío, gozaba de un humor exquisito, tanto como estudiante en Trujillo, en Santiago de Chuco, en San Nicolás, en todas partes. Luego de culminar letras, inicia sus estudios de jurisprudencia. A lo largo de todos estos años universitarios, Vallejo siempre regresa a Santiago de Chuco y participa activamente de las fiestas patronales. Se le recuerda bailarín y alegre, imagen un tanto contraria a la típica que tenemos de él, como hombre siempre taciturno. Periódicos de la época, en donde relatan que en una de ellas, en que Vallejo regresa con su hermano Néstor a Santiago de Chuco, recibido pues por una banda de música, por las autoridades y por la gente importante de Santiago de Chuco, porque eran dos estudiantes santiaguinos que estaban sobresaliendo en Trujillo, ¿no? Entonces eso era un poco que él lo comprometía con su Santiago de Chuco, ¿no?